Bendito sea el nombre del Señor. Dios les bendiga, hermanos. Hermanos, es un privilegio, una alegría estar compartiéndole la palabra de Dios. Y vamos a orar para que el Espíritu Santo sea tomando el control y pues esta palabra quede sembrada. Padre, en el nombre de Jesús, hoy vengo delante de ti presentando a ti nuestras vidas, Señor, presentando a ti nuestros corazones, que tu palabra, Señor, quede sembrada en cada uno de los corazones, Señor, y podamos impartir esa palabra a demás personas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Quiero compartirles la palabra de Dios en Primera de Samuel 17, capítulo 17, versículo 20 al 47. Entonces vamos a buscarlo rápidamente. Primera de Samuel 17, 20 al 47. Y leemos palabra de Dios con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tiene como título David mata a Goliat, pero vamos a leer a partir del versículo 20 al 47. Dice: se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército fuerte a ejército. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que el paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, al rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué hará el hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyendo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera. Le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras de David, habían dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y el hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano en la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de las manos de ese filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová está contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza en casco de bronce y le armó coraza. Y ciñó
David su espalda sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, y porque nunca lo practiqué. Y David echó que si aquella cosa. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró a David, le tuvo en poco, porque era muchacho, rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios de Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Hermanos, esta palabra nos enseña muchas cosas. Vemos a ese hombre, vemos a David, un hombre joven, cuidador de ovejas, que en sí, para muchas personas lo veían a él como una persona insignificante, como una persona que no valía nada. Pero él, como tal, demostró muchas cosas en este pasaje. Todos tenemos, Goliat era un gigante. Decía que con esa armadura grande él se enfrentaba a los filisteos, y de manera burlona él le decía que quién era capaz de enfrentarse con él, que él iba a vencer. Pero entonces esto nos lleva a que los gigantes que podemos nosotros tener como personas, todos tenemos esos gigantes en nuestras vidas, esos gigantes que representan lo que son los complejos, las inseguridades, los temores, las debilidades, las tentaciones, las circunstancias. Y de nosotros decidimos si lo vencemos o simplemente huimos, o nos llenamos de temor como el pueblo de Israel, o nos enfrentamos como David. Él presentó valentía ante esa circunstancia. Y David, decía que él decía que o sea, lo que lo incentivó a él, o lo que lo motivó a él para poder enfrentarse a él, fue que él se dio cuenta que ese gigante estaba retando el nombre de Jehová, el pueblo que Dios había elegido, que era el pueblo de Israel. Entonces vemos ahí que Goliat lo enfrentó a él, y dice que durante 40 días él estuvo ahí como rondando, ¿no? Y David, ¿quién era David? David era un hermano menor de 8 hermanos, en donde nadie lo tenían por poco. Lo tenían como cuidador de ovejas. Inclusive cuando fueron a ungir para escoger al rey, a él lo dejaron de último y lo menospreciaron. Y en muchas ocasiones nosotros en nuestra vida quizás hemos sido menospreciados, y a través de esos gigantes que quizás tenemos, que temores, debilidades, y eso, uno a veces se deja llenar de eso en la cabeza y dice: no soy capaz, yo no puedo hacerlo, no, yo no tengo esa habilidad, yo no estoy preparado. Y entonces esos gigantes a veces tienden a llenarlo a uno, y por eso es que uno dura tantos años ahí como venciendo esos gigantes, y nunca
O sea, si uno no se decide a vencerlos, nunca se vencen. Dice que David obedeció al padre Isaí, en llevar y ver cómo estaban sus hermanos. Y David se indignó cuando él escuchó que el filisteo, el gigante, estaba desafiando al pueblo de Israel. Entonces él lo hizo. Él simplemente se paró, o sea, él sabía su destreza y eso, entonces él simplemente dijo, yo lo voy a hacer. Yo me imagino esa escena, me imagino eso que mucha gente quizás hasta murmuró de él, se burló de él, pero tan pequeñito y es que con semejante gigante, imagínese esa historia. Y pues lo menospreciaron, pero él dice en la palabra que a él le dieron una armadura y él no pudo andar con esa armadura. Él simplemente tomó su armadura, que eran las 5 piedras lisas y su honda, y se fue a enfrentar a ese gigante. Entonces, en esta palabra habla sobre 5 principios, bases para el éxito de David. El primer principio era que David conocía a Dios. David sabía el poder de Dios porque él ya lo había experimentado. En primera de Samuel, versículo 37, añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, y también que me ha librado de las garras del león y las garras del oso, él también me librará de las manos de ese filisteo. Entonces, ¿qué le dijo Saúl? Jehová está contigo. Ve, porque Jehová está contigo. Entonces, él sabía el poder de Dios. Él sabía quién era Dios. Porque ya él lo había visto actuar y él en ningún momento dudó. Él sabía que Jehová lo iba a librar. Y como pastor de ovejas, pues él se enfrentó a muchas cosas y ya él sabía. Simplemente él dijo, así como ha librado del león, de todas esas fieras, así caerá el gigante. O sea, él habló con esa seguridad, que ya él sabía cómo era su padre. Entonces, en el Salmo 121, él habla sobre que Jehová es su guardador. Salmo 121, vamos a leerlo y quiero compartirles. Dice, Jehová es tu guardador. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Este cántico él lo proclamó porque él sabía cómo era Jehová. Y hay muchos salmos en la Biblia donde él habla que él es su guardador, que él es su roca, que él es su fortaleza, porque él ya sabía cómo era Dios. Entonces, en su vida, ¿usted ha experimentado ese poder de Dios? ¿Usted conoce al Señor? Yo no sé cuántas experiencias o cuántas historias, cuántos testimonios ha visto usted en su vida donde usted ha podido conocer al Señor. O quizás usted ha dejado pasar esas experiencias y sigue en lo mismo, como que no puedo, como que sí, yo tengo ese Dios poderoso. Inclusive cuando venimos aquí a la iglesia decimos, tenemos a ese Dios poderoso, a ese Dios gigante, a ese Dios, pero entonces se presenta cualquier situación y simplemente usted dice, no, yo no soy capaz, yo soy muy pequeño, es que yo no sé hablar. Hace mucho tiempo, inclusive cuando yo llegué a este lugar, para mí no era fácil hablar, para mí no era fácil el estar como ahí hablándole a la iglesia. Para mí no era fácil y aún todavía el Señor vive ahí como preparándome en esa área, pero el Señor
es quien le ayuda a uno. Y si uno confía en Él, Él lo hace. Él simplemente, toma el control de su vida y lo usa, ¿sí? Pero hay que dejar que Dios obre. Otro principio era que David conocía sus armas. Cuando ya anteriormente ya les hablé, Saúl le ofreció el arma de la armadura y lo vistió, inclusive él se vistió, él probó, pero él decía, no, yo no puedo con eso. Yo no soy capaz de caminar con eso. No, él era muy sencillo. Yo simplemente voy a tomar mis armas, porque él ya las conocía, y voy a luchar con las armas que tengo. David, él conocía las armas, que era la honda, las piedritas, él ya sabía manejar, pero él tenía un arma poderosa. ¿Cuál era esa arma? El nombre del Señor Jesucristo Todopoderoso. Esa era la arma más valiosa porque él tenía su confianza en Él. Él sabía que el Señor, que era solamente apuntar y el Señor simplemente le iba a dar la victoria. Él ya sabía. Él decía en 1 Samuel 17:45, le dijo al gigante, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos que has desafiado. ¿A quién has desafiado? Esa era la arma más poderosa que tenía David. En nuestras vidas, en la actualidad, ¿cuál es el arma poderosa que tenemos nosotros? Tenemos la palabra de Dios. La oración. Quizás hay muchas circunstancias que nosotros vivimos en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestras vidas, y nos dejamos desanimar bastante por esas. Pero entonces quizás cuando venga eso a nuestra mente, simplemente digo, no, yo tengo el arma poderosa, que es el del Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, todo pensamiento cautivo en mi mente se va ahora. ¿Por qué? Porque esa es la palabra. Si usted declara la palabra, entonces cuando usted se sienta triste, el gozo del Señor es mi fortaleza. Y entonces usted empieza a gozarse y usted empieza a reírse y el Señor lo llena de gozo verdaderamente. Pero si usted permite que todas esas circunstancias vengan a su cabeza, lo llenen cada día, usted se va a llenar de temores, cada día va a ser más inseguro, porque créame que cuando viene la inseguridad y si uno permite que esa inseguridad, esa tristeza venga a su corazón, créame que eso lo toma y después es difícil, después es donde uno busca a los hermanos, al hermano más que Dios más usa, que uno dice, el hermano que Dios más usa, venga hermano, ore por mí porque me está pasando esto. No, usted tiene el poder de Dios. Usted tiene ese nombre del Señor Jesucristo y el Señor le ha mostrado en su palabra, en ese manual, usted tiene ese poder para vencer. Otro principio era que David también se conocía a sí mismo. Él sabía su capacidad, él sabía sus destrezas, él sabía que él usaba astucia, él tenía astucia, tenía fuerza, a pesar de lo pequeñito que era, ¿sí? Porque era bajito, jovencito, sí, quizás, bueno, hay muchos que dicen, no, es que yo mido 1,50, y la verdad, ese 1,50 definitivamente yo soy muy pequeñita, a mí Dios, ¿qué me va a usar siendo así tan pequeñita? Pero hemos visto predicadores, hemos visto personas que Dios usa y no son altas. Él también tenía efectividad, tenía astucia, era arriesgado, valiente. Él simplemente se llenaba de valentía y se llenó de valentía porque él pensaba también en el premio que le venía. Aparte de eso, entonces pensaba en el premio, pensó en su familia. Dijo, si yo venzo a este gigante, mi familia va a tener ese beneficio. Él pensaba en el premio también. Pero algo que, donde él se describe en 1 Samuel 17:34, él describe su destreza. Él decía,
David le respondió: a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león, un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo la persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con este filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. O sea, él se estaba ahí como describiendo: sí, yo soy capaz, si yo puedo con esto, yo soy capaz. En su vida, Dios lo ha dotado de talentos, habilidades, dones. Pero en muchas ocasiones, debido a esos gigantes que a veces llenan su cabeza, debido a eso, usted no puede mostrar ese potencial. ¿Por qué? Porque usted dice: sí, yo tengo ese talento. Uy, pero imagínese que, ejemplo, le pongo un ejemplo en el canto, ¿no? Yo tengo ese talento, pero imagínese que me desafiné la semana pasada. No, yo no soy capaz porque me desafiné y eso se escuchó muy terrible. No, yo creo que yo no estoy preparada. Yo no estoy preparada. Y dejamos eso que Dios nos dio a un lado. No sabemos ese potencial que usted tiene, hermano, es maravilloso porque el Señor le dio a usted talentos, habilidades. Simplemente diga: ¿para qué soy bueno? Yo soy bueno en esto. Yo soy bueno para hablar, yo soy bueno para cantar, yo soy bueno para servir, para cuidar. Y usted lo hace con excelencia. Otro principio es que David no se dejó intimidar con lo que le decían o por lo que vio. Los hermanos que le decían: ¿usted qué ha venido a hacer acá? ¿Qué ha venido a hacer acá? ¿Usted no debería estar allá cuidando las ovejas? Y él no dijo: ay, sí, me voy a ir a cuidar las ovejas, sí, usted tiene razón, perdóneme por haber venido. No, él simplemente lo dejó ahí y siguió. Y a pesar de todo lo que le dijo ese gigante, él no se sentía intimidado. Ni por el tamaño, ni por la armadura, ni por nada. Él no se sintió intimidado. Él simplemente se enfocó y se concentró en lo que él iba. O sea, él simplemente iba a lo que iba y él se concentró en eso. Y así, de esa manera, fue que dice que tomó la última piedra, tomó la honda y simplemente apuntó al punto blanco donde le dio a la cabeza. Y así lo venció. Entonces, en su vida, así como David, en su vida, ¿usted aprovecha las oportunidades que Dios le da? ¿Se enfoca en las puertas que Dios le ha abierto? ¿O simplemente usted deja pasar las oportunidades y deja pasar las cosas? ¿Llena su mente de la palabra de Dios? ¿O deja que esos pensamientos negativos o que lo pueden derrotar le sigan llegando a su cabecita? Y se deja intimidar por lo que le dicen: uy, no, hermano, yo pienso que usted debería prepararse más porque es que la verdad usted, ¿sí? Y entonces usted dice: ay, sí, no, yo no debería estar ahí, yo debería estar en otro lado. No, yo como que para eso no sirvo. Pero resulta que Dios lo puso a usted ahí. Pues aproveche esas oportunidades que Dios le da, aprovéchelas. Otro principio que fue base para el éxito de David fue que el nombre de Dios era glorificado con eso que él hacía. La gloria de Jehová se glorificó, o sea, el nombre de Jehová es glorificado con ese hecho. ¿Por qué? Porque simplemente David tenía la certeza de que iba a vencer al gigante y lo venció. Dice que le quitó la cabeza. ¿Y qué pasó? Todo mundo se dio cuenta el poder de Dios. En 1 Samuel 17:47 dice: todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. O sea, él habló con tanta seguridad que él quería glorificar el nombre de Jehová. Él quería glorificarlo. Entonces, en su vida, ¿para qué usted hace las cosas?
Lo hace para glorificar al Señor, para que lo vean, para que sepan, uy, ese hermano predica hermosísimo, entonces, ay sí, yo soy predicador. Inclusive cuando David lo ungieron como rey, él no dijo, no, yo no voy a ir a cuidar las ovejas porque es que yo soy el rey. No, él simplemente con humildad, él simplemente siguió y esperó en Jehová. Entonces, una de las cosas que yo le digo, hermanos, en nuestras vidas hay muchas cosas por hacer con el Señor. Él nos da muchas oportunidades y simplemente lo único que debemos hacer es confiar en Él, dejar que Él actúe y Él hará. Siempre, siempre vaya de la mano con el Señor. Y a pesar de donde lo ponga el Señor, no se orgullezca, sino simplemente entre más agachada esté su cabeza, el Señor lo va a usar más. Yo quisiera ahí donde usted está, puede cerrar sus ojos por un momento y puede decirle al Señor, Señor, usa mi vida. Ayúdame, Señor, a ver las oportunidades que tú tienes preparadas para mí, a ver ese propósito perfecto. Ayúdame, Señor, cada vez que vengan esos pensamientos a mi cabeza, en el nombre de Jesús, derribarlos. Tenemos mucho, Señor, que dar para ti, Señor, pero si nos soltamos de ti, Señor, no podemos seguir. Ayúdanos a permanecer en ti, en el nombre de Jesús. Hermanos, ahí donde usted está, yo quisiera que usted recibiera a Jesucristo como su Señor y Salvador. Puede cerrar sus ojitos, si usted es amigo, simplemente puede cerrar sus ojos y decirle, Señor Jesús, yo te necesito. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Te abro las puertas de mi corazón y de mi vida y te recibo como mi Señor y único Salvador de mi alma. Perdona mis pecados, perdona mis iniquidades, perdona las rebeliones, perdona las iniquidades de mis abuelos, tatarabuelos. Perdónanos, Señor. Límpianos, Señor. Queremos estar limpios, Señor. Y en el nombre de Jesús te pedimos que seas tú, Señor, escribiendo mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Abre mi entendimiento, Señor. Lléname de tu Santo Espíritu y ayúdame a caminar contigo. Ayúdame a perseverar y a seguir fiel hasta el final. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de dos maneras. Ingresando a embajadores.cristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de dos maneras. Ingresando a embajadores.cristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de dos maneras. Ingresando a embajadores.cristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175.